mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, en Mateo capítulo 14, verso 22 al 33. Y dice así la palabra del Señor: enseguida, después de que la multitud fue alimentada, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al lugar, a un monte, a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Jehová Dios. Amén. Yo leí de la versión Kadosh, versión hebrea. Ustedes tienen una versión Reina y Valera, pero vamos a centrarnos en esta. Amén. Después de la alimentación de los 5,000, dice que al oscurecer, los discípulos, según lo que escribió Mateo, salen rumbo o de regreso a Capernaum. El milagro maravilloso de la multiplicación de los panes y de los peces que el Señor hizo provocó que la multitud que fue alimentada, que eran 5,000 hombres más las mujeres y niños, quisieran poner como rey a Jesús antes de tiempo. Por eso dice el libro de San Juan que él se fue a un monte solo a orar, porque él no quería que lo pusieran como rey. Ellos lo querían poner como rey porque les había suplido sus necesidades. Y Dios no quiere que tú lo pongas como rey por las necesidades que tú tienes, porque ella las va a suplir el Señor, sino que lo ames como Dios. Amén. Dice, en ese momento les da una orden a los discípulos: vayan a la otra ribera, entre tanto que yo les pido a la multitud. Vayan al lugar donde yo los envío. La orden de Jesús era sencilla: vayan a la otra ribera. Sin embargo, los discípulos no comprendieron sus palabras y terminaron en medio del mar y azotados por tremenda tormenta. Lo que sería un recorrido de unos 30 minutos se convirtió en interminables horas. Esto nos recuerda a aquel pueblo de Israel que salió de Egipto, que estuvo dando vueltas en el desierto por 40 años, cuando el recorrido solo duraría 40 días. Pero por no obedecer a la voz de Dios, se alargó este tiempo. Qué tremendo. Cuando vemos tormentas en nuestras vidas, es porque detrás de ella hay desobediencia. La orden era clara: vayan a la otra ribera. Marcos, porque este libro se escribe, esta historia se escribe en Mateo, Marcos y Juan. Marcos dice que la otra ribera era Betsaida, pero los discípulos hicieron lo que a ellos les pareció correcto y no justo.
¿Saben ustedes que hacer lo correcto no necesariamente es hacer lo justo delante de Dios? Hacer lo justo delante de Dios es cumplir y obedecer su palabra. Amén. Hacer lo correcto es hacer lo que tú piensas que es correcto. Pero muchas veces por hacer tu justicia no cumples con la justicia de Dios. Dice, hacer lo correcto no es hacer lo justo, porque el hombre está muy lejos de los pensamientos de Jehová Dios. ¿Quién comprenderá los pensamientos de Jehová? Por eso debemos poner nuestra mirada en Jesús. Amén. Ese es el tema o la administración que van a recibir ustedes hoy. Poner la vista en Jesús. Juan 6:16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Jesús les había dicho: vayan a la ribera de Betsaida, no Capernaum. Habían dos Betsaidas en ese tiempo, ¿ok? Jesús está en un lugar desértico cerca de Betsaida, Julia. Al otro lugar, cerca de Capernaum, había otra Betsaida que se llamaba Betsaida, aquí la tengo, Saidán, ¿ok? O Saida. Había una diferencia entre esas dos Betsaidas. La que estaba arriba, la Betsaida Julia, te voy a leer la historia, dice, fue un lugar que levantó o que construyó el rey Felipe o Filipos. Este rey Felipe fue al que le quitaron la mujer. ¿Se acuerda que Herodes, su hermano, le quitó la mujer llamada Herodías? Y por eso Juan el Bautista tuvo tremendo problema con Herodes, porque le decía: no es lícito que tengas la mujer de tu hermano. Este Herodes fue el que levantó esta ciudad y la llamó Betsaida Julias. ¿Por qué Betsaida? Porque Betsaida significa casa de pesca. Pero mire lo que quiere decir Julias. Dice, él le puso el nombre de Julias en honor de la esposa del emperador Augusto. Esta Julias era hija de Marco Livio Druso, quien se suicidó en la batalla de Filipos. O sea, esta mujer era la hija de un suicida, se había suicidado. Su nombre real no era Julias, su nombre, porque Julias es el nombre de una diosa, Julia. Su nombre real era Livia Drusia. Esta se casó con Tiberio Nerón, Tiberio Claudio, quien le dio dos hijos: Tiberio Claudio, que fue después emperador, y Druso, que fue un gran general. Fue la abuela de Germánico y Claudio y bisabuela de Calígula. ¿Se acuerdan de Calígula? Y de Agripina la menor, y tatarabuela de Nerón. O sea que esta mujer, este Nerón fue el que combatió con Pablo. Así que esta mujer tenía un trasfondo bastante fuerte. A esta Livia la deificó Claudio, su nieto. ¿Qué es deificar? La idiosó, la puso como diosa. ¿Ok? Livia, el nombre correcto de esta mujer, significa poseer un gran nerviosismo que tiende a volverse invasivo, impaciente, ágil, rápida. Le gustan las cosas muy rápidas, pero es una persona impaciente que por sus decisiones la llevan al suicidio. Así que esta Livia, como la pusieron como diosa, es la diosa que es la diosa que te lleva al nerviosismo, al desamparo, al desazón, y esto te lleva al suicidio. Amén. Esto está en la historia, usted lo pueden comprobar. A este lugar, a esta Betsaida Julias, fue la que envió Jesús a los discípulos, ¿cierto? La otra Betsaida, que se llama casa de pesca, también se llama casa de Dios. Entonces los discípulos, creyendo que hacían lo correcto, en vez de irse para Betsaida Julia, se fueron para Betsaida, la casa de Dios. ¿Okay? Ellos pensaron: oh, el Señor nos dijo que nos fuéramos para la otra ribera, Betsaida, pues vámonos para la casa de Dios.
estamos alegres, han dado de comer a 5,000 hombres, pues es hora de irnos a meter a la casa de Dios y a gozarnos. Amén. Pero resulta que el Señor no los quería allí. El Señor los quería en Betsaida Julia, porque en Betsaida Julia Dios quería hacer algo con ellos. Voy a mostrar mi gloria en el lugar donde hay depresión, en el lugar donde hay nerviosismo, en el lugar donde una supuesta diosa gobierna. Pero los discípulos dijeron, nos vamos mejor para allá donde todo está tranquilo. Algo iba a hacer allá Jesús con ellos. Dice, cuando los discípulos iban en la barca y empezó a oscurecer y llegada la noche, la barca ya estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento les era contrario. La distancia de ir de la ribera eran como 40 minutos. Pero ellos decidieron cruzar el mar de Galilea, y cruzar el mar también les llevaba unas 2 horas más o menos. Cuando empieza a oscurecer, resultan en la mitad del mar, porque Juan dice que habían navegado como 35 estadios, como 4,5 kilómetros. O sea que lo que era un recorrido corto se complicó y se terminó en medio del mar. Dice allá que por la desobediencia se levantan tempestades. Jesús les dijo, vayan a la ribera, pero ellos decidieron ir a otro lugar, y allá en ese lugar se les levantó tremenda tempestad. Y ahora se encuentran en un mar de problemas, de ataques, de impaciencia, que preferiríamos mejor la muerte. Así nos pasa a nosotros. Cuando no obedecemos la palabra que Dios nos da, tomamos nuestras propias decisiones. Esas decisiones nos van a llevar después a un mar de problemas, a una tempestad. Se alarga el tiempo del sufrimiento, del nerviosismo. Cuando Dios te manda a descansar, es a descansar. Amén. Pero a veces pensamos en hacer las cosas por nosotros mismos y se extiende todo eso. Dice, por la desobediencia se levantan tempestades. Amén. Job es un ejemplo de ello. Y el Salmo 39 que estudiamos el miércoles pasado es un ejemplo de ello. En medio de la tormenta Jehová Dios te hará entender sabiduría y confiar solo en su Santo Espíritu. No lo vas a entender cuando tú decidas hacerlo, lo vas a entender cuando Jehová Dios te meta en la tormenta. Porque es en medio de la tormenta que escuchas la palabra de Dios. Afuera tú tomas la decisión. Hoy voy a la iglesia, hoy voy a congregarme con mis hermanos, pero el domingo próximo no, porque tengo algo que hacer. Amén. Es un llamado para que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que vayamos porque Dios tiene instrucción para nuestras vidas. Dice, pon tu mirada en Jesús y Él estará en medio de la tormenta. ¿Cuántos creen esto? Amén. Amén. Dice que la barca comenzó a ser azotada por las olas. El caos, el misterio, el movimiento del mar. ¿Sabe qué es movimiento del mar? Gentes contra ti, personas en contra tuya. Y dice que el viento les era contrario. Viento en hebreo es ruach, que es espíritu. Así que se levantan espíritus en contra tuya. En medio de tu tormenta, en el caso de los discípulos en este momento, el espíritu que se les levantó fue el de Lidia. Venían de tremendo milagro con Jesús y ahora están en la barca llenos de nerviosismo, de desconsolación, pensando que todo se acabó, que van a perecer. Dice, cuando obedecemos al Señor, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. 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 Pero si no lo obedecemos, el viento que se levanta es tremendo. Y detrás de este viento está Satanás. Porque te quiere meter amargura, tristeza, desconsolación. Dice, cuando el Señor te diga, ve en esta dirección, ve y no te apoyes en tu propia prudencia. Solo obedece, que cuando tú llegues allá donde el Señor te mandó, entenderás por qué fue que te mandó.
Allá lo vas a entender. Amén. Ahora, acá están en medio del mar. No sé si ustedes tienen un mapa en su mente. El mar de Galilea es un mar que parece un arpa y están justo en la mitad. Dice que a la cuarta vigilia de la noche, leímos que estaba oscureciendo, ahora la cuarta vigilia viene siendo las 3 de la mañana. O sea que han navegado, han remado, y dice que estaban exhaustos de remar, estaban cansados, ya no podían más. Si yo les hago una pregunta a ustedes hoy, ¿cuántos están cansados con esto que llevan cargando? ¿Cuántos están fatigados? ¿Cuántos no tienen fuerza? ¿Cuántos se sienten desalentados? Dice que Jesús los ve remar con gran fatiga. Jesús estaba en un monte orando y dice que desde el monte los vio. Dice, Él los ve desde el lugar donde estaba orando. Dice, lo que era un desplazamiento de media hora se convirtió en tremenda tormenta a la hora de la madrugada. ¿Cuántos pueden dormir cuando están en tormenta? Nadie puede dormir cuando están en tormenta, en tristeza o en desconsolación. Remas tratando de tener paz en tu corazón, de conciliar el sueño, pero la tormenta no te deja. La preocupación, el dolor, la tristeza, los recuerdos no te dejan. Necesitamos que venga Jesús. Amén. Yo soy de las personas que no puedo dormir con preocupaciones. Y cuando yo leo esta parte de la escritura, tengo que arrepentirme tanto porque Jesús me ha mandado a otro lugar. Y por hacer las cosas a mi modo, pierdo el sueño y pierdo la paz. Dice, cuando Jesús los ve, viene a ellos andando sobre el mar, pero quería adelantárseles. Mire qué tremendo, el Señor está allá en una colina orando, los ve que están con gran fatiga, viene andando sobre el mar, pero dice que Él no venía a ayudarlos. Él venía a pasar por el lado. Dice, Él quería adelantárseles. ¿Por qué? Porque ellos tenían que entender el error. Y entendiendo el error, llegando al arrepentimiento, claman a Dios. Amén. Él no te iba a dejar pasar esta. Tienes que clamar a Dios. Y si clamas a Dios, Él te sacará de la tormenta. Salmo 39. Vengan a estudiar los salmos con nosotros. Salmo 39 dice que nosotros no tenemos que escuchar a ningún espíritu, porque por lo menos hay 3 espíritus que engañan. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el libro de Job. Dicen cosas muy buenas, muy buenos consejos, pero son consejos humanos. Nos apoyamos en el Espíritu Santo de Dios. Él sabrá qué va a pasar con nosotros. Dice, los errores o las tormentas no me definen a mí como una persona mala. Los errores o las tormentas por las que ustedes estén pasando no te definen a ti como una persona mala o pecadora. Son una oportunidad para que demuestres cuánto crees a Dios, cuánto es tu obediencia a Dios, cuánto es tu fidelidad a Dios. Si confías en Dios en medio de la tormenta o demuestras lo que realmente tiene tu corazón. La maldad del corazón sale a flote porque prefieres hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad y no con la voluntad de Dios. Por eso se les quería adelantar. Solo nuestro clamor, nuestro arrepentimiento verdadero hace detener al Espíritu Santo. Amén. Y para que eso sea demostrado, son las tormentas. Para que se demuestre esto que tú tienes guardado en tu corazón, son estas tormentas. Por eso él quería adelantárseles. Cuando ellos lo vieron andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron de miedo. ¿Ustedes pueden creer esto? Están con Jesús, caminan con Jesús, ahora viene Jesús
y creen que es un fantasma. Porque las tormentas nos pueden hacer olvidar las verdades de nuestra fe. Las tormentas nos pueden sacudir nuestra fe. Y lo único que nosotros tenemos, hermanos, si usted conoce al Señor, si no lo conoce, hoy se va a llevar esto en su corazón, es la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y esto no es una religión. Hacer la justicia de Dios es hacer lo correcto, pero la justicia de Dios. Dice, cuando ellos vieron andar a Jesús, pensaron que era un fantasma. Ellos sabían desde el principio quién era Dios. Juan lo dijo, eres el verbo de Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Génesis 1:1 dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, teniendo esta convicción de fe, dudaron que era Jesús y se asustaron. Porque eso es lo que hacen las tormentas con nosotros, desestabilizarnos de nuestra fe. Solo fue hasta que escucharon la voz de Jesús que se tranquilizaron. Juan 10, 27, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán más, jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Por más tormenta que tú estés pasando, si tú eres pueblo de Dios, Dios no te va a desamparar. Va a permitir que tú pases, que experimentes, que sientas, que camines, para que tu corazón pueda ser vuelto otra vez a la sensibilidad. Más adelante dice que los espíritus no comprendían esto por cuanto no habían comprendido lo de los panes, porque su corazón estaba endurecido. Ese era el problema de los discípulos, porque su corazón estaba endurecido, se fueron en la tormenta. ¿Cuántas cosas no podemos aprender nosotros de esto? Amén. Tened ánimo, soy yo, no temáis. He estado aquí desde el principio, pero era necesario que entendieran mis caminos. Cuando todo se calmó, se asombraron y se maravillaron porque no habían entendido lo de los panes. Jesús siempre ha estado ahí, ¿ven? Al frente de la batalla, en la brecha contigo. Nunca te ha desamparado, solo quiere que tú camines en justicia y obediencia para que así puedas obtener lo que Él te prometió. Siempre ha estado ahí, desde el principio ha estado contigo. Ahorita voy a hacer la aplicación, porque eso es la parte teológica, y te vas a dar cuenta que Jesús siempre estuvo contigo, con ustedes, jamás los dejó. Amén. Pon tu mirada en Jesús y no dudes, porque Pedro entonces, cuando escuchó la voz de Jesús, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Estos son los impulsos de la fe. Cuando decimos, sí, yo sé, yo creo que es así, que Dios está conmigo, yo creo que Dios está en este momento difícil, yo lo creo, hacemos lo mismo que Pedro. Señor, manda que yo camine sobre las aguas, impulsos de fe. Pero a la mitad del camino se empieza a hundir. ¿Ves? Te consuelan, te dicen, está con Dios, se fue con Dios. Sí, yo sé que se fue con Dios, pero tienes el dolor ahí. Tienes esa amargura ahí, porque quitas tu vista de Jesús. Dice aquí, clamamos y clamamos al nombre de Jesús, pero cuando Él se acerca a nosotros le preguntamos, Señor, ¿eres tú? Manda que yo no sienta más este tormento. ¿Cuántos han pedido esa oración? Tienes que sentirlo. Es parte de tu entrenamiento, es parte del caminar, porque tú pronto irás a presentarte delante de Dios. Y tú no puedes ir a presentarte delante de Dios con cosas ocultas en tu corazón. De allí, de tu corazón, te va a sacar Dios cosas que ni aún tú conoces. Virtudes y cosas malas.
Dice, pero al ver el fuerte viento, ese es Pedro, tuvo miedo y comenzó a hundirse y a dar voces volviendo a clamar al Señor cuando ya lo tenía cerca. Esos vientos no se quedarán tranquilos en tu caminar con Jesús. Si tú decidiste caminar con Jesús, creer a Dios, estos vientos no se van a quedar quietos. El mundo se volverá tu enemigo. Lo dijo el Señor Jesucristo. Si caminas con el Señor, no caminarás con el mundo y el mundo será tu enemigo. Tus enemigos serán esos evangélicos cristianos religiosos, se levantarán en contra de ti cuando tú camines con el Señor Jesucristo. Si me permiten irme más allá, cuando tú empieces a caminar con el Señor Jesucristo, hasta tu misma familia se levantará contra ti. Pero si tú obedeces, por tu obediencia, como le pasó a Noé, tu misma familia será salva. Porque fiel es el que prometió, si creyeses a mi nombre, tú y toda tu casa serás salva. Amén. Perdón, dice, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Amén. Que vengan al arrepentimiento y tengan vida eterna. El diablo, quien está detrás de todos estos vientos, te lo quiere impedir y para eso levanta un espíritu llamado Lidia. Un espíritu de desazón, un espíritu de desconsolación, de amargura, de tristeza, que te puede llevar incluso hasta el suicidio. Pero lo reprendemos en el nombre de Jesús, amén. Aquí no entra ningún espíritu a menos que sea el Espíritu Santo de Dios. Dice aquí, al momento en que Pedro comenzó a hundirse, extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si cuando saliste, me viste y empezaste a caminar? Y caminaste sobre el mar, sobre las aguas. Dice, yo estoy sobre las aguas y tú también. El que cree en mí, cosas mayores que estas harán. Desde el momento que te plantes en la palabra de Dios, podrá venir cuantos vientos quieran y no te aterrarán. Mas tú serás el terror de esos vientos. Si tú pones tu vista en Jesús, tu mirada en Jesús, caminarás sobre las aguas, volarás como las águilas. ¿Saben ustedes qué es lo que no te deja caminar sobre las aguas? Me lo acaba de decir el Señor. Tu carne. Porque la carne pesa mucho. Si tú caminas en la fe, si tú crees al que te llamó, volarás, te levantarás, caminarás sobre las aguas. Verás al Señor Jesucristo, escucharás su voz. Seguirás su camino, pero en cuanto tú empieces a mirar hacia abajo, a prestar atención a las cosas del mundo, incluso a los consejeros, porque no hay consejero bueno, el único consejero bueno se llama Espíritu Santo de Dios, amén. Te vas a empezar a hundir y vas a empezar a llorar, a clamar, a sufrir. Gracias a Dios está ahí para sacarte de un ala, amén. Extendió la mano y lo sacó. ¿Cuántos están listos para caminar con el Señor? Para caminar sobre las aguas. ¿Estás listo para eso? ¿O estás listo para que el Señor extienda la mano? De esta casa no te vas con amargura. Amén. No te vas con tristeza. Te irás con una memoria de vida. Pero tu corazón se irá libre. Se irá tranquilo. Entenderás que este caminar por el cual Dios te permitió pasar sacó muchas cosas de ti. Te mostró cuánta bondad, cuánto amor hay unos contra otros, aunque son la misma familia. Pero también te mostró cosas que en tu corazón estaban. Amén. Hay que reprender a ese espíritu de amargura. Dice que cuando Jesús y Pedro subieron a la barca se calmó el viento. Siempre
en cada congregación es necesario que un valiente salga del confort de la iglesia y vaya en busca de Jesús. Siempre en cada familia es necesario que un valiente salga del confort de la familia y camine con Jesús. Y que traiga a Jesús a la barca, que traiga a Jesús a la familia. Dice después aquí que cuando Jesús entró en la barca, se calmaron los vientos y todos dentro empezaron a glorificar a Dios y diciéndole: realmente tú eres hijo de Jehová Dios. Ahora. ¿Y qué pasó cuando estaban dando comida, dando los panes? Peces, 5,000 personas. ¿No era Jehová Dios? Era el mismo. Amén. Miren, es necesario que dentro de ustedes se levanten varones valientes que caminen con Jesús. Amén. Ya voy a hacer la aplicación. Pon tu mirada en Jesús y obedece su palabra. Siempre lo he dicho yo acá en esta iglesia. Ponga su mirada en Dios. Confíen en la palabra de Dios. Está el pastor, están los hermanos, están las hermanas, las ancianas. Pero su responsabilidad es poner la vista acá. Este es su manual de vida. Ustedes quieren que su familia se salva, que sea salva. Amén. Confíen en Jehová Dios. Amén. Dice: Él te dio provisión para la tormenta. Es allí, en esa tormenta, donde Él te recordará que nunca te ha dejado solo. Jamás te ha dejado solo. El miércoles pasado yo compartí un testimonio acá. Ahora está mi hijo y fue una conversación con mi hijo porque, así como ustedes, hemos tenido tiempos difíciles acá en la iglesia. Y se levantan espíritus inmundos y peleamos y batallamos contra esos. Y estaba tan agotado en estas últimas semanas, de hecho las últimas 6 semanas, un trabajo tan duro que me senté a la mesa con mi hijo y mi hijo me preguntó: papi, ¿por qué está pasando tantas cosas? ¿Por qué razón? Se supone que ustedes son los buenos. Dice así: ustedes son los buenos, ustedes son los que hacen las cosas buenas. Y resulta que estaba yo pasando con tanta amargura y nerviosismo que estaba desesperado. Y nos sentamos a la mesa a comer y yo quería poner mucha justicia acá en la iglesia. Es decir, acá en la iglesia no se permite esto, no se hace esto, nos conducimos de acuerdo a la palabra de Dios, pero mi intención era una intención de rabia, ¿me entiendes? Como que de impotencia. Sentía yo que Dios me había abandonado. Yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿qué está pasando? ¿Me estás abandonando cuando se levantan estas tempestades? Porque no solamente la iglesia, es mi vida, yo tengo familia. Son cosas a mi alrededor que se empezaron a levantar y empezaron a ir mal, de mal en peor. Digo, ¿dónde está, Señor? Y entonces me pongo yo a hablar con mi hijo, que él hasta ahora está conociendo el Evangelio, y nos ponemos a hablar de los abuelos. Y entonces me preguntaba que por qué yo en estos tiempos tan duros sigo siendo una persona como tan buena. Digo, yo no soy bueno, estoy aquí por la gracia de Dios, porque por mí fuera, ya los había colgado a todos. Pero le digo, no sé, Dios me tiene aquí, creo que Dios cambió mi corazón, creo que Dios me está mostrando algo que yo debo de aprender. Y nos pusimos a recordar las abuelas, y le recordaba yo a él que la bondad que yo trato de expresar fue algo que aprendí de mis 2 abuelas. Mi abuela ya murió, y ella me enseñaba que cuando yo cometía errores, porque yo era muy inquieto de niño, de esos que se merecen la paliza y otra más, de esos era yo, y yo llegaba y ella lo que hacía era sentarme en una banquita y me servía comida, me daba un platico de comida, me daba cualquier cosa, me tocaba, y yo sabía que ella estaba enojada, pero no demostraba ese odio ni ese ganas de golpearme, sino que era un amor que yo decía: por Dios, rómpeme la cuchara de la sopa en la cabeza, pero no me trates con ese amor porque es más doloroso para mí.
Y con eso crecí. Y mi otra abuela, que todavía vive, 86 años y todavía trabaja, hacía lo mismo. Ella era un poquito más solvente porque ellos son comerciantes, y llegaba uno que siempre busca a los abuelos cuando comete errores. Ahí, ¿cierto, hermana Adelaida? Y llegaba y ella agarraba un billetico y se lo ponía. Y decía, ve, mándate a peluquearme, cómprate algo. Pero su rostro era de tristeza. Yo decía, ¿cómo una persona puede tratar a otra persona que cometió un error, que se merece una paliza, tratarla con tanto cariño? Cuando yo le estoy contando esto a mi hijo, baja esa paz del Señor. Y siento en mi corazón, dice, ¿te das de cuenta cuándo fue que yo puse amor en ti? Cuando tenías 8 o 7 años. Ahora, 45 años después, no entiendes, pero la tormenta te hizo recordar esto. Ahora ese amor con que tú vas a tratar a estas personas, lo vas a hacer como yo te lo enseñé allá atrás. Y aprendí que Dios jamás me dejó solo, sino que desde que yo estaba pequeñito caminó conmigo. Fui yo que me aparté del Señor. Bondad había puesto en mi corazón. Yo tomé malas decisiones. Esas malas decisiones las va a ir sacando el Señor. Amén. Pero me va a sostener su gracia, su amor, su misericordia. Y a cada uno de ustedes también nos va a sostener algo que Dios puso en su corazón. No sé qué, quizás ustedes empiecen a recordar a su abuela, o a su padre, o a su madre, pero algo te pusieron a ti dentro de tu corazón. Y con este testimonio ya voy a terminar. Testimonio por la batalla de un alma. Así lo nombré yo. Es el testimonio por la batalla de un alma. Hablaba yo con Yolenis, le decía, no entiendo, mi hermana, por qué Dios le permitió a un intruso estar en este momento tan difícil de su familia. No lo entiendo. ¿Por qué un pastor se metió en una sala de hospital en el momento de la agonía de una persona, cuando ya habíamos orado, cuando ya habíamos hecho lo humanamente posible de preparación para una persona que va a partir? Estaban sus hijas, estaban sus hermanas, su madre. Eso empezó el día jueves. Lamentos, pero ella estaba viva cuando yo la vi. Estaba ahí, pero estaba viva. Y oramos y nos cogimos de la mano y decía, Señor, muéstrame por qué estoy aquí. Y salía de un lugar para otro y me movía para allí. Pasó el día jueves. Ese día jueves recibí yo revelación del Señor, por eso se los comparto a ustedes. Porque ustedes y yo peleamos desde una barca para que ella llegara a la otra ribera. Y llegamos, y ese día que sacaron a la hermana Adelaida a las 5 de la mañana, también estábamos orando nosotros, la iglesia estaba orando. Y viene esa revelación del Señor. Ella estaba pasando por un lugar tremendo, que no lo puedo describir, pero se quería quedar estancada. Y recuerdo que el Señor me dice, ponte a orar, porque aquí hay una promesa que tiene que prevalecer. No se puede quedar. Y empezamos a orar. Cuando llegamos y la sacamos, porque la sacamos de ahí, llegué yo el viernes, me encontré con las niñas, compartimos un par de palabras, fuimos, oramos, y ustedes son testigos, tú eres testigo, que les pedí permiso para tocar sus pies. Te vas en paz. Les pedí permiso para que yo pudiera orar a su oído. Y les puedo decir, porque ya está allá, ya pasó. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Esa era mi fuerza, mi fortaleza.
Por valle de sombra de muerte no voy a temer, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y ahí estábamos peleando. Y yo decía, bien, Señor, gracias, porque es algo que no entiendo, pero todavía me falta algo, Señor. ¿Por qué estoy yo acá? ¿Cuál es la razón, Señor? Me tienes como un trompo. Estoy en una funeraria y estoy viendo el dolor de mis hermanos y trato de hacer lo posible para que escuchen la palabra de Dios y se consuelen, pero en un momento estaba en la puerta y me encontraba con una hermana. Estaba en otra esquina, me encontraba con el otro hermano y a todos había que consolarlos. Decía, Señor, ¿por qué estoy aquí? Me siento desubicado, no sé qué estoy haciendo. Y me dice, porque es una promesa que yo le hice a mi sierva. Tú estás aquí porque la promesa se la hicieron a ella. Si tú crees en mí, tú y toda tu casa serás salva. Amén. Ya llevaste a 2. Están en el seno del Señor. Quedan muchos. Y las fuerzas se están acabando, hermanos. Depende de que se levante un varón que camine sobre las aguas a esta familia. Un varón, una mujer que guíe, que sea el faro de esta familia, que la siga conduciendo hacia el Señor. ¿Vas a tomar decisiones? Sí, buenas y malas, justas e injustas. Pero cuando llegue el momento de presentarte delante de Dios, Dios va a sacar el tesoro que hay dentro de tu corazón. Amén. Ustedes recordaron a su madre, a sus hermanos, a su hija. Pero esta es la consolación. Ya cruzó. ¿Se extendió el sufrimiento? Sí. Porque quitaste la vista de Jesús. Ahora quiero que transformen toda esta información que yo les di y reciban una bendición que viene de más allá del sol, de allá del trono mismo de Dios. Que sientan que su ser querido, que Dominga Piña, está en las manos del Señor. De que allá hay cosas maravillosas y que de allá nos van a estar esperando a nosotros. Amén. ¿Están preparados para esto? Amén. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Los discípulos, cuando entendieron todo esto, y Jesús fue llevado al cielo, caminando un día hacia el templo, llegaron a la puerta de la Hermosa. Y allá en la puerta de la Hermosa vieron a un paralítico. Y Pedro y Juan le dijeron al paralítico: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. Y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amén. Este es el amor que demuestra el Señor para con ustedes. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos se los damos. Y en el nombre de Jesucristo, levántense, caminen con Jesús, vean la gloria de Dios en sus vidas, vean crecer a sus hijos. No sabes cuándo te vas a ir, sabes que estás aquí hoy, pero mañana probablemente no. Ámense los unos a los otros, respétense, cuídense, lleven este mensaje a todo aquel que esté a su alrededor, que vean la gloria de Dios en ti, que vean el gran tesoro que hoy Dios sacó de tu corazón. Tú lo sabes cuál es. Quizás estuvo oculto y por eso esta tormenta, pero jamás una muerte de un hijo de Dios es en vano. Siempre vendrá cargada de bendición, de alegría, porque allá se suenan arpas y palmas, pero también tiene que haber alegría acá. Amén. Tiene que haber consolación, regocijo, paz. Levante su mano. Amén. Dígale al que está al lado, en el nombre de Jesús, y tómele su mano.
levántate, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, y en el nombre de Jesús, levántate. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, mi Dios, por este día. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos has permitido de ministrar tu palabra. Pido, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, de tu shalom, tu Espíritu Santo, mi Dios, descienda sobre esta gente, sobre esta familia. Mira el cambio que nos permitiste ver, Señor. Ese cambio del primer video al último video. Gracias, mi Dios, porque tú has consolado, porque tú has traído a la memoria, porque tú has ministrado, Señor. Ayúdanos a jamás quitar nuestras vistas de ti. Por el contrario, Señor, ayúdanos a traer a más personas para que puedan ver esta gloria que tú nos muestras. Que nuestros hijos, nuestros herederos, nuestros descendientes pongan su confianza en ti, Señor. Esta es tu voluntad, que todos seamos salvos. Ayúdanos, mi Dios, a caminar. Ayúdanos a caminar en tu justicia, día a día, Señor, momento tras momento. Pedimos una bendición muy, muy especial en esta tarde ya, Señor, sobre nuestra hermana de rey, cabeza de esta gran familia. También pido una bendición especial sobre los más pequeños, siempre haya, mi Dios, esa palabra que se transmita de generación en generación, porque ciertamente, Señor, ellos van a tener que soportar tiempos más difíciles de los que estamos soportando. Te pido por los matrimonios, por las familias identificadas, Señor, representadas, que tú, mi Dios, y tu bendición esté con ellos. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has dado una victoria preciosa hoy. Gracias, Señor, por la vida, porque la vida no se limita, Señor, a dejar nuestro cuerpo, sino que mi Dios se extiende hasta la eternidad. Gracias por el mismo mensaje desde allá, más allá del sol. Gracias, mi Dios, te damos y bendecimos a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Sobre su trono sublime, los